quiera que nos encuentren, nos estén viendo. ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias por asistir al servicio de hoy en español a las 4 de la tarde todos los domingos, no se olviden. Gracias por asistir. Bueno, hoy les tengo un tema relacionado con vivir en Cristo. El tema se llama separación del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir la separación del mundo cuando estamos en Cristo? Tenemos básicamente que estar fuera, es una partida, es una salida del mundo. Tenemos que ponernos en pie y olvidarnos de lo que el mundo nos está ofreciendo para que nosotros tengamos esta salvación presente con nosotros. Les quiero enseñar cómo la Biblia nos enseña mucho de nuestra separación del mundo. Por ejemplo, tenemos en la Biblia cómo habla de Egipto, de Ur de los Caldeos, Babilonia y Sodoma. Estos 4 lugares o ciudades que en ese entonces fueron que tipifican al mundo y sus diferentes aspectos, como por decir Egipto, que es representante o representó el gozo del mundo y aún lo sigue representando porque tenemos muchos ejemplos como el mundo nos ofrece muchos gozos que no debemos tomar. Ur de los Caldeos te ofrece las religiones, que eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, hay religiones que te ofrecen muchas verdades o mentiras, como ellos te podrían pintarlo, ¿no? Y tenemos la Torre de Babel que existió en Babilonia, que es la confusión. Hay mucha confusión en este mundo, demasiada confusión, especialmente en estos años. Lo hemos vivido en todos los aspectos de especialmente quién eres tú en Cristo. Mucha gente se confunde y no sabe ni para dónde dirigirse. Tenemos a Sodoma, que son los pecados del mundo. ¿Cuántos pecados en el mundo hay de todos tipos y aspectos y como podemos decir hasta de colores y tamaños, ¿no? Y entonces por eso la Biblia nos habla especialmente de estos 4 lugares de Egipto, Ur de los Caldeos, Babilonia y Sodoma. Como personas tenemos que salir de Egipto y también de Ur de los Caldeos como lo hizo Abraham. Lot se fue a Sodoma y al pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. También debemos salir de allí. La Biblia en esos 4 lugares, como les comentaba, usa estos 4 lugares para representar al mundo e indicar cómo el pueblo de Dios sale de estos distintos lugares y aspectos del mundo. ¿Okay? No nos olvidemos de estos 4 lugares para poder nosotros salir del mundo. También les quiero recalcar que Dios jamás redime a una persona para que siga viviendo en el mundo. Si tú intentas servir a Dios en el mundo, serás esclavo de Satanás. Y si algún día Él te deja ir, no será por mucho tiempo. Tú siempre vas a seguir construyendo castillos para Él, ladrillos, castillos básicamente para Él. Si nosotros no decidimos salir del mundo y no decidimos seguir a Jesús. Como nos dice Mateo 6:21, Satanás te conoce muy bien, ¿okay? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y sabe que el tesoro y las personas están ligadas, ¿okay? Entonces hay que separarnos de este mundo, porque si no nos separamos, seguiremos siendo los esclavos de Satanás. Y eso es lo que yo quiero pensar que no quieren ustedes seguir en ese camino. También nos dice aquí que Dios manda a quienes le sirvan deben separarse del mundo.
confesar con nuestra propia boca, creo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es muy importante, confesarlo, creer en tu Señor Jesucristo, que es tu Salvador y el único camino. Y también no es suficiente, necesitamos salir del mundo. Nos encontramos en un mundo físico. El mundo es un lugar, es un sistema. El mundo se ha convertido en un sistema donde te tiene atado a sus propios beneficios. El sistema en el que hablo es de que te dicta cómo conducirte tú, cómo mantenerte ante la sociedad. Pero si nosotros seguimos viviendo en esa línea, no vamos a salir de lo que Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos del mundo físico que despiertan la consuficiencia de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Y es el lugar donde el cuerpo reside. Entonces, tenemos que tomar todo esto en cuenta, que los placeres de este mundo no te van a llevar a ningún lado. Eso es simplemente estar atado como les digo, a Satanás y al mundo. Entonces, vamos a empezar con el siguiente slide, Alonso, por favor, o Joshua. Cuando nosotros recibimos a Cristo, muchos de los cristianos a veces tenemos una idea de que para estar en este mundo hay que ser relevantes y tenemos que ser como el mundo. No tienes que ser como el mundo. Como les explicaba ya anteriormente, si tú sigues siendo como el mundo, no vas a salir de donde estás. Nosotros debemos ser diferentes, de enseñar y demostrarle al cristiano o a la otra persona que necesita y busca de Dios cómo caminar, cómo vestirnos, cómo hablar ante la gente, hasta en el modo que nosotros tenemos desde que nos levantamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros copiamos el mismo ejemplo, la misma persona que tú estás teniendo enfrente de ti y tú dices, esta persona no está bien, pero tú estás haciendo lo mismo, ¿qué cambios hay? No hay ningún cambio. Entonces, hay que ser siempre diferentes a lo que el mundo te está ofreciendo a las demás personas. Debemos también ser ese cristiano que debemos estar bien en la oración. Alonso, were you able to? Yeah, okay. Okay, thank you. Debemos estar en la oración por los que no están en Cristo, ¿verdad? Entonces, hay que estar en esa oración fuerte y poderosa, porque la persona que está enfrente de ti, al lado de ti o a espaldas de ti, tú no conoces qué es lo que está pasando con esta persona. Entonces hay que orar por esta persona, por lo que a veces que Dios te pone en tu corazón para poder que ellos busquen de Dios, que busquen a ese Jesucristo que nos salvó a nosotros, ese Jesucristo que vino a salvarnos y a través de su muerte nos redimió del pecado y nos salvó. Ir al mundo, comentarles, ir al mundo, predicar. A veces, hoy me pasó, hoy en la mañana incluso, fui a un café, vi a una persona que en su cara reflejaba un semblante de necesidad. Después yo empecé a notar como que tenía algo raro en su mano, en su brazo, pero no lo quise ser tan obvio. Vamos a tener un poquito de respeto. Pero en cuanto yo iba saliendo del café, vi a esa persona, una persona mayor, que me dijo hasta luego, bye, con una sonrisa muy tierna la señora, pero a la misma vez con su mano temblando. Entonces,
esos son los momentos en que uno debe de aprovechar, de bendecirla, decirle Dios te bendiga, Dios está contigo, e incluso hasta orar por esa persona, porque hay muchas personas que son ataques que estamos recibiendo, entonces que siguen viviendo en este mundo, y hay que aprovechar ese llamado que Dios está haciendo para orar por esta persona, ¿verdad? Hay que atacar siempre al enemigo y no darle ningún paso, ningún espacio para que dé el próximo paso y darle esa bendición a esa persona que lo necesita. Entonces, vemos aquí algunos temas que vamos a seguir, que es el cristianismo en el mundo, como les decía, que no tenemos que ser como el mundo. Dios es digno de tu vida, vino a este mundo y murió por ti. Relación con Dios. Vamos a tocar ese tema también. ¿Qué relación tienes con Dios? Si lo buscas, oras, pasas tiempo en privado con Él, que eso es muy importante, pasar ese tiempo en privado con nuestro Señor Padre. Te voy a tomar un tema. Imagínate todo lo malo que has hecho, las mentiras, todas las ofensas que has vivido a través de los años. ¿Tú crees que no es penoso? A veces es penoso el pensar en el pasado que uno tenemos y decir qué persona soy, qué persona tan cruel, tan mentirosa, tan vil, a veces que dependiendo cómo actúes ante el mundo. Y ahí es donde uno debe ser agradecido con Dios por lo que Él hizo por ti. ¿Okay? Aunque a veces sea vergonzoso y todo lo que uno sentimos porque no valemos la pena, pero Él hizo todo esto por ti, todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿sabes por qué tú no amas a Cristo como debes amarlo? ¿Te has preguntado una vez si tú amas a Cristo? Si tú de veras lo amas y lo amas como debes amarlo. A veces yo sí en el pasado me preguntaba por qué no siento ese amor como otros familiares o otras personas que me dicen, me platican de Cristo, de Jesucristo, y los veo con un amor, con una ilusión, con un gozo en su cara. Y yo con mi ignorancia, bueno, entonces yo descubrí por qué no amo o no amaba a Cristo, y hay muchos que en este momento no aman a Cristo como deben amarlos. Es porque no sabes cuál pecador eres. Si tú reconoces tus pecados y tú le llevas esos pecados a Dios y te arrepientes y te alejas del mundo, entonces ahí es donde vas a empezar a amar a Dios como Él quiere que lo ames. ¿Me entiende? Entonces, hay que reconocer y dejar esos pecados a un lado y empezar a amar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de la mujer que lavaba los pies de Jesús, y él le preguntó, o más bien le dijo a ella o a sus discípulos, ¿saben por qué ella ama tanto? ¿Saben por qué está haciendo esto? Porque ella ha sido perdonada mucho. Ella ha sido perdonada mucho, entonces ella reconoce el valor que tiene de ese perdón para poder amar al Señor Jesucristo y a tu enemigo. Entonces hay que tomar ese valor y de cuando Él ya nos redime de nuestros pecados. Entonces, como les comentaba también, sí es vergonzoso como el pensar que cuando Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, porque la verdad nosotros deberíamos de ser los que estábamos ahí, por toda la naturaleza de estos pecados que nosotros hacemos, pero Él lo hizo por nosotros. Entonces es vergonzoso, a mí por lo menos es vergonzoso que nuestro Dios haya mandado a nuestro Hijo, a su Hijo, perdón, para que Él tomara el lugar que nosotros deberíamos de estar o teníamos que haber pagado. Pero hablando acerca de lo que es la separación del mundo,
Hace un buen tiempo, yo pienso que más o menos a poquito más de un año, cuando yo empecé a caminar con Dios en Cristo, yo todavía tenía contactos, amistades que me invitaban a salir, que me invitaban que una carnita asada, que vayamos a buscar la música. Entonces, ya muchos sabrán a lo que lleva la carnita asada, ¿no? Pero entonces, cuando me estaba preguntando mi amigo, ¿quieres ir? Te estoy invitando, vamos a recordar viejos tiempos. Entonces yo, sin pensarlo, yo cerré mis ojos y dije que no. Es algo que yo ni siquiera estaba pensando en el Señor Jesucristo. Es algo que me salió de lo natural, que me salió lo que Dios ya estaba plantando en mí, lo que ya había plantado y lo que está creciendo en mí. Entonces, tomo este ejemplo como para que nosotros también busquemos a nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo va a poner esas mismas palabras, ese deseo que ya no quieres tener en el mundo. Entonces, yo sí se me hizo algo extraño cuando yo dije que no. Entonces, recuerdo que me dijo, ¿no? ¿Tú? Le digo, sí, yo no. Ahora sigo a Jesucristo. Pero pues tú eras el ambiente de las fiestas, ¿no? Ya no. He decidido seguir a Jesucristo por todo lo que Él me ha dado en tan poco tiempo, que en ese entonces eran meses. Él cambió cosas así, pero hay otras cosas que las ha ido cambiando muy lentas, pero las va cambiando, porque Él conoce el tiempo que esas cosas van a cambiar, y ese tiempo de Dios es perfecto. Entonces yo sí, después como que despiertas y dices, ¿en serio dije que no? Bueno, entonces poco a poco me empezaban a llegar señales. Veías a una persona que te empezaba a hablar de Jesucristo, que te empezaban a hablar que deberías ir a la iglesia, que vea esta iglesia, adorar. Empezaba yo a abrir mi teléfono y en YouTube me salían oraciones, me salían canciones de alabanza, cosas que yo ni siquiera pensaba en mi vida que iba a escuchar. Entonces, después de poco tiempo y de ver esto, recuerdo una vez que estábamos haciendo una caminata en unas lomas allá por donde vivo, y esa es otra experiencia que yo siento que Dios trabajó o empezó a trabajar en mi corazón. Un indigente, como le llaman aquí, homeless, de repente gritó, Dios te ama. Nos le quedamos viendo. ¿Dios me ama? ¿Por qué me va a amar? Yo soy una persona pecadora, yo soy una persona que hago daño, mi familia le hago daño a mis amigos. Entonces, todo esto que les comento es porque Dios tiene ese propósito y se los voy a elaborar por qué tiene ese propósito y a lo que voy, a qué punto es a lo que voy. Entonces, después de todas estas señales, yo sí me empecé a alarmar, quizá a lo mejor en un punto, y dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Para ese entonces yo ya conocía lo que era Dios y Jesucristo, y recuerdo que sí le pregunté, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué rechazo a mis amigos? ¿Por qué estoy rechazando lo que antes me gustaba, lo que me daba gozo, lo que me daba alegría? ¿Por qué ahora ya no? Y recuerdo que esa noche una voz interna me llegó, porque acabas de renacer, estás renaciendo. ¿Renacer?
Ya tengo 40, 37 años, 38 en ese entonces, pero ¿cómo voy a renacer yo? ¿Qué es eso? Poco a poco lo fui descubriendo. Cuando tú renaces, como les comentaba aquí, cuando Dios te redime, no es para que sigas viviendo en el mundo. Entonces eso es un renacer nuevo, una persona nueva, algo que empieza a plantar nuevas semillas y dar nuevos frutos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, hablando de toda esta historia, ¿cuántos no hemos pasado por esos pecados y antes decíamos, yo puedo pecar, y pecabas y sin dolor? ¿A quién le vas a hacer daño? Pero ahora, un pecado, me quiero arrancar hasta el corazón, le grito a alguien, se me sale una palabra o algo, perdóname, Dios mío. Entonces ya no es lo mismo decir, hacer un pecado como antes que ahora. Entonces esos son los frutos que Dios también quiere ver en ti y son los frutos que tú tienes que enseñarles a los demás, que todas estas mentiras que nos había implantado el diablo son mentiras y hay que enseñárselas al mundo entero. Entonces, ahora yo sí les tengo una pregunta. Tú dices que tú tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo lo tienes a Jesucristo? ¿Cómo es eso que tú tienes a Jesucristo? Enséñame. Si yo te preguntara ahorita a ti mismo cómo tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿de verdad tienes la respuesta? Entonces, hay que demostrar por medio de nuestros hechos, de nuestra vida, que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Vas a seguir viviendo en este mundo? ¿Vas a seguir caminando en el pecado? ¿Vas a seguir caminando en lo que Satanás te quiere tener atado? No. Hay que enseñar que Jesús te salvó. Hay que dejar esto todo atrás, ¿verdad? Entonces, hay que usar la vida que Dios nos ha dado, que nos ha regalado nueva vida. ¿Para qué? Para seguirlo a Él, para seguir a Cristo, para hablar la verdad. Todos tenemos muchos planes en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, esos planes sin Dios no son importantes, no tienen importancia. Tú quieres ser doctor, tú quieres ser esto, quieres aquello, quiero ser bombero o quiero comprar una casa, quiero ser millonario, pero si no hay planes que estén basados en Dios, no son importantes. Lo que importa es la voluntad de Dios y lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, que si los planes que nosotros tenemos, Dios no está en el camino, no son importantes. A la larga se van a venir abajo o va a haber problemas o algo, porque no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Alonso, can we go to the next slide? Next one, please. Thank you. Dios es digno de tu vida. ¿Ok? Tienes a Cristo en tu corazón. Cristo te salvó. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo. El ejemplo que yo te voy a dar es, todos aquí muy fuertes, somos la mayoría en buena condición, pero algún día tú vas a llegar a viejo, ¿no? Vamos a llegar a viejo, vamos a llegar a esa edad donde ya no podemos caminar o donde nuestra pareja nos va a tener que ayudar hasta ir al baño. Entonces, desafortunadamente, así pasa. Pero lo que yo he notado también y he visto, vaya, hay mujeres, hay hombres jóvenes, los hombres parecidos, mujeres muy bonitas. ¿Qué es lo que pasa aquí en lo que uno observa? Y no es por ofender a nadie ni nada, pero vamos a llegar a viejos y vamos a ser muy feos. Vamos a ser feos, que esa belleza se va a acabar. Y a lo que voy a tocar es esto de que
lo que nosotros tenemos más valor es lo que llevamos adentro, no lo que va por fuera. ¿Okay? Entonces yo he visto mucho cómo a veces las mujeres van caminando, ay, qué muy bonitas y esto, lo otro, y los hombres ahí están. Hay mujeres que hasta, ¿dónde está el baño? Por allá. No, pues claro, entonces el hombre se pone contento, ¿verdad? Pero eso tiene uno que dejarlo porque esa belleza de fuera no es lo importante. Eso se va a acabar, se va a terminar en un momento. Y eso estamos conscientes. Estamos muy, muy conscientes de que todo eso se va a terminar. Entonces hay que valorar lo que uno lleva adentro, porque lo que va a terminar bien cuando llegues a esa edad es lo que llevas dentro de tu corazón y tus frutos que el mundo va a ver en ti. ¿Okay? Entonces, también, como les comentaba, todo esto de llegar a ser anciano y tener a todos estos problemas, muchos a veces tenemos miedo en ser juzgados ante el mundo, pero ¿por qué hay que tener miedo? Decimos que no sabemos el por qué tener miedo a ser juzgados. A veces es porque no sabemos qué es lo que llevamos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Como les comentaba. No tengo yo necesidad de saber qué es lo que llevas dentro de tu corazón, porque todo lo que tú enseñas aquí afuera es lo que llevas adentro. Todo lo que está dentro de tu corazón lo vas a manifestar acá afuera. ¿Okay? Hay que tomar esto con mucho valor y con mucho amor, porque lo que tú tienes adentro es lo que vas a manifestar afuera. ¿Y eso es lo que le quieres enseñar al mundo o te quieres quedar en el mundo? No, creo que ese sería el camino que muchos queremos tomar, ¿verdad? Y también otro ejemplo, antes de empezar con un poco de escrituras, un ejemplo que yo les quería dar es la manera, como ya les había comentado de principio, si vamos a seguir al mundo o vamos a estudiar o tener un estudio profundo de la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Si seguimos al mundo y dejamos que nos dicte qué es lo que hacer, la manera en que tú te diriges, me estás diciendo que tú has tenido, es la manera en que por el medio del estudio bíblico es, o porque la sociedad te dice cómo dirigirte, cómo hablar, cómo vestirte, o has hecho el estudio bíblico y te ha dado una revelación cómo comportarte, cómo vestirte, cómo hablar a esta persona, tu enemigo. Entonces, ¿qué es lo que en realidadmente tú quieres? ¿Quieres comportarte como la sociedad te ha dicho o como el estudio bíblico? Muchos han hecho estudios bíblicos. Hay que leer la Biblia y ahí mismo nos va a decir cómo comportarnos en Cristo. ¿Quieres comportarte como el mundo? Entonces, dirígete con el mundo y Él mismo te va a decir cómo comportarte, cómo vestirte, cómo hablar, cómo comer, cómo hacer lo que el mundo quiere que tú hagas, ¿verdad? ¿Podemos ir a Romanos 3:23, por favor? Romanos 3:23, gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Te da miedo eso? Todos pecaron, ¿verdad? Si esta frase no te asusta, es porque no conoces realmente a Dios.
Debes de conocer a Dios para que esta frase, este versículo te dé un poquito de miedo, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué fuerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa naturaleza de pecar, pero más adelante te voy a tocar ese tema, como Dios nos ha redimido del pecado. A veces nos acercamos a Dios muy ligeros, ¿no? Como si fuera nuestro abuelo, nuestro amigo. No, Él no es nuestro abuelito, Él es el Altísimo Poderoso, ¿no? Ok. Vaya, cuando tú pecas o tú dices una amenaza, cuando tú amenazas, por decir, al alcalde de Los Ángeles, vamos, algo más regular, vamos, amenazo yo ahorita a Henry, ¿qué va a pasar? Quizá nada. Pero si amenazo al presidente de los Estados Unidos, a lo mejor me llevan a la cárcel o hasta deportados algo. No. Entonces, es a lo que yo voy. Hay que acercarnos con Dios fuertes, no ligeros. Cuando tú vas a la oración o tú vas a la alabanza, tú le vas a decir a tu hey, vamos a alabar, vénganse. No. Hay que alabarlo a Él, hay que tener esa fuerza, ese valor que tú le debes de tener a nuestro Padre Dios, no tomarlo a la ligera. Debemos de tener en cuenta que ese temor a Jehová es algo de miedo. Hay que tenerle ese temor, no hay que tomarlo a la ligera, porque muchos ni siquiera lo buscan. ¿Por qué ni siquiera van a Él y se arrodillan y lo toman en privado? Tienes que buscar ese lugar con Él, ¿verdad? Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. Dios no es cualquier persona. Él mandó a su Hijo para que a su único Hijo, para que Él muriera por nosotros. ¿Cuánto valor? Él nos tomó eso a la ligera, ¿verdad? Él no dijo, voy a mandar a mi primo o quien sea, ¿no? Él mandó a su propio Hijo y Él murió por nosotros. Entonces, así el mismo valor que Él dio por su humanidad, hay que darle el mismo valor a Él. ¿Ok? Igual como cuando Él nos manda a hacer cosas, nos manda a hacer una orden que nos da. No hay que tomarlo a la ligera. Vaya, él creó las estrellas, ¿y qué le dijo a las estrellas? Las estrellas ordénense, y se ordenaron. ¿Cuántas, cómo les llamas a la constelación? ¿Cuántas hay? ¿Cómo las formó? Y todas se formaron conforme Dios dijo, vayan a formarse. A las montañas les dijo, levántense, y se levantaron. A los valles les dijo, bájense, y se bajaron, ¿verdad? Todo es perfecto como Dios lo mandó a hacer, y ellos, esta naturaleza, le siguieron a Dios, le obedecieron. Al mar, que le dijo, hasta aquí y ya no pasas, y de aquí no pasa. Puede llover, puede haber mucha lluvia y no pasa. Hay olas grandes y el mar sigue aquí. ¿Por qué? Porque le obedecen a Dios. Igual así nosotros tenemos que dar esa obediencia, obedecerle a Dios, ¿verdad? Vamos a hoy también ¿por qué tomaba ese tema? Porque muchas veces Dios te dice, ven a mí. ¿Y qué es lo que dices? No. Entonces, cuando tú dices no y estás rechazando a Dios, vas a ver a toda la humanidad y a toda la justicia enfrente de ti en el día del juicio, porque tú estás rechazando a Dios. Qué triste es ver, ¿no? Eso, que todo lo que Dios creó le obedeció,
Y nosotros que somos sus hijos, nos llama y dices no. ¿Ok? Génesis 6:5, por favor. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una vez más, por favor. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es. Muchos tomamos este pensamiento, o muchos pensamos que el hombre no es tan pecador. ¿Ok? Si yo pudiera preguntarte ahorita mismo, ¿la humanidad es muy pecadora? Nos van a decir unos no, unos sí, dependiendo del pecado, dependiendo de lo que han hecho o dependiendo de la edad. Pero si yo te dijera a ti ahorita mismo, si yo traigo tu corazón desde que tú naciste o desde que tienes razón de conocimiento, y nada más los malos pensamientos tomaba yo de tu corazón, ¿tú tendrías el valor de quedarte o saldrías corriendo? Y nada más estoy hablando de los pensamientos, porque no estoy hablando de los hechos. Los hechos son más erróneos, más horrorosos a veces, pero los pensamientos son cosas que no a veces se logran hacer. Muchas de esas veces sí las logras hacer. Entonces, si yo pudiera pensar o si yo pudiera leer lo que lo que a lo mejor estás ahorita pensando de mí, ahí eso es un pecado contra tu prójimo. Entonces, hay que tener en cuenta este versículo, Génesis 5. Génesis 5. Pasemos a Génesis 8:21, por favor. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Así es. Aquí nos habla cómo es el intento de nuestro corazón, que es malo desde nuestra juventud, ¿verdad? Tú no le tienes que enseñar a un niño a ser malo, o que sea grosero, o que sea malcriado. Eso ya está en su corazón. Esa es naturaleza. La naturaleza. Para que nuestro corazón cambie, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dios tiene que hacer un cambio sobrenatural en tu corazón. Amén. Necesitamos ese cambio, ese cambio sobrenatural que Dios hace en nuestros corazones. Si un hombre, ponte a pensar más o menos, si un hombre muriese o alguien muere por una persona buena, es algo especial. Pero si alguien muere por una persona horrorífica, una persona que fue mala, que fue cruel, pero si yo muero por esa persona es algo excelente, es algo excepcional, y es lo mismo que Dios, a Jesucristo hizo en la cruz. Él murió por esa persona que hacemos todo este mal. Entonces, pongámonos a tener ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo para que cambie nuestros corazones, para que cambie la manera en que nosotros estamos pensando ante la sociedad. ¿Puedes leer Isaías 64:6, por favor? Isaías 64:6 dice: sí, bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien, esta cita bíblica te manda a decir que esta es la situación que sin la gracia de Dios no somos salvos, no somos gratos. Si Dios te deja en tu pecado, si no te da esa gracia, te va a dejar en tu pecado. Entonces, nos esperan cosas malas, nos esperan cosas que no son gratas ante su presencia. Nos enseña aquí en este versículo que también las obras que nosotros hacemos no son bastas para ser salvos. ¿Okay? Vuelve a leer otra vez el versículo, por favor. Sí. Isaías 64:6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien. Mira, tengo un buen ejemplo aquí, como por decir, no sé si cuántos conocen la lepra, ¿verdad? La lepra es una enfermedad muy grave, muy contamina. ¿Okay? Y te voy a dar este ejemplo porque es muy relacionado con este versículo. Vaya, hay una persona que tiene lepra en su pierna y que lo que pasa, sale mucha sangre, mucha pus de su parte del cuerpo donde tenga la lepra. Pero tú dices, vaya, le voy a ir a comprar una ropa linda, una ropa bonita para que este hombre se vea bien. Vas a la boutique más cara del mundo o no tanto, pero le compras algo bien, ¿no? Algo caro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú estás haciendo una obra, ¿okay? Pero esa obra no va a curar a esta persona que tiene la lepra. Porque cuando tú te pones esa vestimenta, la lepra va a tocar la prenda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a contaminar la prenda. ¿Okay? Entonces, todo lo que sale de nuestro ser, si no es de buena fe, si no es con Dios, va a seguir contaminando todo. ¿Okay? Todo lo que tú tomas, todo lo que tú tocas, si no tienes a Jesucristo y no estás caminando en Cristo, todas estas obras que tú estás haciendo, aunque tú digas, estoy haciendo bien, no le estoy haciendo nada a mi vecino, a mi vecina, quiero mucho a mi jefe, quiero mucho a mi enemigo, pero hasta ahí, porque tú te estás glorificando. No estás glorificando a Dios, no le estás dando esa gloria a Dios. Entonces todas tus obras son en vano, son contaminadas igualmente, como la lepra puede contaminar una buena tela. ¿Okay? Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Continúa el 11, por favor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como está escrito, no hay justo ni uno, no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como les había comentado, no hay quien busque a Dios. Muchos no buscamos a Dios como debemos de buscarlo, no pasamos ese tiempo buscándolo. Y a veces tomamos como juego en decir, no peco, yo no peco mucho, solamente cometo pocos pecados, pero ¿por qué decir que nada más cometo pocos pecados? ¿Eso crees que te va a salvar? ¿Eso crees que Dios está contento con eso? A Adán y Eva le costó solamente un pecado y fueron expulsados del jardín. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros si pecamos más que Adán y Eva? ¿Okay? Entonces, hay que buscarlo, hay que arrepentir de todos los pecados, no tomarlo a la ligera, no tomar a Dios a la ligera.
¿verdad? Y no darnos la gloria a nosotros, dársela a Él, que es el principal y el centro del universo. ¿Ok? Eso me recuerda a una anécdota de un ateo que caminaba y él tenía un amigo, un enemigo. Entonces, un ateo, si conocen lo que es un ateo, ¿no? Se dicen saber que no creen en nada. Entonces, tiene su enemigo, entonces él se da cuenta que su amigo necesita una medicina y esa medicina le cuesta bastante dinero, pero el ateo dice, voy a vender mi carro, voy a vender todo esto para poderle comprar la medicina. Va y la compra y vámonos, va y va al siguiente pueblo y le dice, aquí está tu medicina, aunque sea su enemigo. Él dice, hice una obra buena, ¿verdad? Pero, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que él hizo bien o pecó? Pecó. ¿Por qué? Porque la obra que hizo la hizo para glorificarse a él solo. Es ateo. Entonces, igualmente nosotros, si nosotros decimos que creemos en Cristo, pero la estamos haciendo para nuestra propia gloria, es como actuar como un ateo. Hay que darle la gloria a Dios, hay que darle toda la gloria a Él, porque sin Él no hay nada importante. Esas obras no van a dar ningún fruto. ¿Ok? Entonces, los frutos van a ser como los que caen al suelo y se echan a perder. Así son esas obras. Tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Como les comentaba, hay muchos de nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿Cuánto tiempo lo buscamos al día? Por lo menos lo buscas un día. Hay gente o cristianos que nos llamamos decir cristianos, nos decimos llamados cristianos, y ni siquiera lo buscamos una vez al día. Pasamos tan ocupados y tan distraídos y tan esto y lo otro, pero en realidad tú pasas ese momento, como nos comentaba el pastor Armen en el sermón pasado, tu cuerpo, tu alma, tu ser te manda a dar esas ganas de orar en el día. ¿Por qué? Porque ya está en ti, pero en realidad tú lo estás haciendo. ¿Estás buscando a Dios? ¿Cuántas veces lo buscas? ¿Verdad? Hay que tomar analízate si en realidad lo estás buscando. ¿Ok? Es muy importante para mí, es muy importante porque es el que me da todo, absolutamente todo. Y si yo no recuerdo, no me acuerdo de Él durante el día, no te voy a mentir, y Dios es mi testigo, hay una aflicción en mí al final del día porque me olvidé de Él o porque no leí su escritura o porque no oré. Entonces, esas son las obras que necesitas tú implantar en ti, sembrar esa semilla o para que empiece a dar frutos, ¿verdad? Los inconversos, los hombres inconversos, no buscan a Dios también. Entonces, nos llamamos cristianos, pero no somos cristianos si no lo buscamos. ¿Ok? Y bueno, se nos está viniendo la noche, ¿verdad? Hay que darnos cuenta de lo que estamos buscando o de lo que estamos queriendo hacer en nuestra vida. Hay que buscar la salida, el camino perfecto o correcto, más que nada, no perfecto, correcto, porque Dios es la perfección. Él te hace el camino perfecto, tú no lo buscas, sino que Él te la da. ¿Okay? Quiero nomás tomar un poquito más de tiempo antes de que concluyamos. Yo sé que a lo mejor la introducción fue un poquito larga y no nos dio un poquito más de tiempo para terminar el sermón. Pero también quiero compartirles algo que ante todo el amor y ante toda la justicia que Dios es, que muchos tomamos a Dios como que es amor, pero también es justo, ¿okay? Pero a la misma vez Él aborrece. ¿Qué es lo que aborrece? ¿Qué es lo que odia? El pecado, ¿verdad? Si podemos leer el Salmo 5, por favor.
Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado, más que pecado, ¿no? Transgredes, transgresión, ¿ok? Entonces, Dios también odia, ¿ok? Hay muchos que dicen, no, Él no odia, es amor, pero odia el pecado, ¿ok? Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco a esa palabra, aunque Dios odia el pecado, odia el pecado. Esos actos que no debemos de hacer, que seguimos caminando en el mundo. Y si tú no lo buscas, lo que te va a quedar en este mundo es la ira. Y en Apocalipsis habla mucho de la ira de Dios. ¿Okay? Solamente para comentarles también antes de cerrar, hablando de la ira, el infierno es feo, ¿verdad? O a lo que hemos visto, pero es feo. Entonces, a veces creemos que el infierno lo creó el diablo. Y el cielo es cielo porque Dios está ahí, o el infierno es infierno porque el diablo está ahí. Pero en realidad Dios creó todo. Y el infierno lo creó para derramar su ira, su justicia. Entonces, imagínate cuando tú ya estés en el día del juicio y tú vas al cielo y lo ves y es algo hermoso, ¿no? Entonces, estar en el cielo y lo ves es algo hermoso, pero cuando tú estás allá, o decimos abajo en el infierno, pero cuando tú vas al infierno, ahí no vas a encontrar al diablo. Lo que vas a encontrar primero es la cara de Dios, porque Él te está dando lo que tú cosechaste. ¿Okay? Esa es la justicia de Dios. Eso ahí donde hablamos que Él es justo, a la misma vez Él perdona, pero Él odia el pecado, Él aborrece el pecado, y a través de su odio, esa está ahí su justicia. Entonces, si nosotros llegamos a estar ahí en ese lugar que le llamamos infierno, entonces vemos la cara de nuestro Señor Dios, es horrendo, porque ya estamos ahí. Entonces, tenemos muy poco tiempo, gente, tenemos muy poco tiempo, porque la ira de Dios va a venir. La ira de Dios va a venir muy pronto. Y está en todos lados. Él va a venir muy, muy pronto. No sé si tenemos tiempo de compartir un último versículo que podría compartirles, Hebreos 10, 26, ya para concluir. Disculpa, ¿cómo dices? Hebreo 10, 26 a 30, por favor, esos 4. Hebreos 10, 26 a 30. Dice: advertencia al que peca deliberadamente. 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Muy bien. Entonces aquí vemos que si nosotros dejamos de esperar en Él, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nada más su ira.
Ya no queda más sacrificio porque Jesucristo fue el único sacrificio, el último sacrificio, ¿verdad? Entonces, si dejamos de esperar en Él y dejamos de buscarlo, no nos va a quedar más que su ira de Dios. ¿Ok? Y como un último pasaje, veamos este ejemplo, por decir, Noé, cuando él estuvo construyendo el arca de Noé, todo el mundo se reía y se burlaba de él, ¿verdad? Ay, mira qué pobre loco, pobre esto, pobre aquello, construyendo un arca. Pero cuando llegó el diluvio, solamente hubo un solo bote, un solo barco. Y así es como nosotros tenemos solamente un solo Salvador, y Él es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hay que analizarnos, hay que ver dónde estamos fallando, si estamos viendo, si estamos tomando al mundo como nuestra guía, o es en realidad Jesucristo, si en realidad estamos separados del mundo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pueden pararse, vamos a orar. Damos por concluido este sermón el día de hoy. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Cristo Jesús, por este día. Gracias porque tú nos has dado esa salvación, porque tu Hijo, Padre mío, ha pagado el precio que nosotros debimos haber pagado, Padre mío, y porque tú pones en nuestros corazones el camino, nos pones en nuestros corazones esa pureza, Padre mío, que debemos de tener ante la humanidad, ser distintos en cómo nos dirigimos, ser distintos ante el mundo, Señor Padre mío. Gracias porque tú trabajas en nosotros día a día, Padre mío. Acompáñanos, Señor Cristo Jesús, a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Gracias. We're going to do like maybe 5-10 minute talking about tithing. And so if you could just bear with us for a few more minutes. Vamos a hablar un poquito del diezmo, unos 10 minutitos. Okay. So a lot of people, they want to know like if tithing is still relevant, the 10% from the old covenant to the new covenant. So we're going to kind of go over a couple examples in the Old Testament and then the New, and then we'll answer that question. Mucha gente tiene preguntas de lo que es el diezmo y en relación al Nuevo Testamento, cómo conectamos todo eso al Testamento Antiguo. Okay. So in Genesis 14, we see that Abraham gives a 10% tithe to the king Melchizedek. And so that's the first instance of tithing. Now, this is before the Mosaic law came into effect. So he gave. Now, we also see Jacob, he didn't have money at the time, so he did a vow to God, like I would say an IOU in a way. And he said, I will give 10% of everything that you bless me with. So that was in Genesis 28:20. Now, when the Mosaic law came, they had like 3 different kind of tithing. Actually 4. And that's in Deuteronomy 5:1-3. We don't have to read it. But actually 3. So yeah, one was called the presently tithe, the second, the eaten tithe, and the third, charity tithe. Now, the children of Israel were not listening, obeying God. So we see in Malachi 3:10-11, and you can put that verse up. Oh, I'm sorry, I'm going on. You can go ahead. Yeah. So está mencionando unos versículos de la Biblia, como en Génesis, donde Moisés habla del diezmo, donde también Jacob empieza a dar el diezmo de todo lo que Dios le ha dado a él. So vemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios ha mandado a sus siervos a dar el diezmo. Okay. Por las bendiciones que han tenido. Okay, so in Malachi 3:10, we're going to read that the children of Israel were no longer following God. They weren't giving the tithe that they were supposed to. And so if you can just read that, you can read it in English. Ok, vamos a leer Malaquías 3:10-11, donde hablamos también del diezmo. Lo voy a leer en inglés. It says, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat. So I'm sorry. So the tithing to the storehouse is the church. Just so you know. So symbolically, that's the church. Okay. Oh, in English. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa.
So, como pueden ver, dice traigan el diezmo a mi casa, que es la iglesia. Josh, just English. We're just going to read in English. Sorry. So if you could put it back to English, please. Just English. Okay. And then the next one? Or keep going. Okay. That there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. And the meat in the storehouse. So what is it? The meat is the word. So we can have the word. So we can keep on having our church and growing our church, because we're not able to just, the church can't sustain itself on by itself. We need the tithe for that. We need it's not free, you know. Okay. So como dice aquí este versículo, para traer la carne a la casa, ¿verdad? Para poder tener la carne aquí en la casa. ¿Qué significa la carne? Simboliza la palabra de Dios, para poder proveerla a los que vienen a la iglesia. Keep going. Okay. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And go ahead and continue to 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Okay, can you go back to 10, please, Josh? And I'm going to just explain these last two. So what God is saying here is, this is the only time God tells you can test him in the Bible, by the way. So he's telling you to actually test him and to give the money to see that he's not going to open out the windows of heaven to bless you. And now this can be a lot of different blessings. I have a testimony that will be for another day, but he will bless you in ways that when it says you won't have enough room to receive it, I mean the blessings that you'll never even believe that he will give you. And then the next one, 11. And when he says, I'll rebuke the devourer for your sakes. Okay, so he will not destroy. This is the place where the devil, only God can rebuke him here. We cannot rebuke this devil. This is a devil that tries to destroy your fruits. What your fruits is your work, your money, your blessings on what you do on your basically your work, money, prosperity for you and your family. And so that's what God is saying here. So this is Malachi. So this is the last book before the New Covenant. So I just think it's interesting how God put that right in there before we go to the New Covenant. So como dice Malaquías 3, 10 y 11, es la única parte en la Biblia donde Dios dice, me puedes poner a prueba. ¿Ok? ¿Cómo? Porque aquí dice, si Dios nos dice, si tú das tu diezmo, vas a ver cómo yo corro de tu vida al que devora tus finanzas, ¿verdad? So, ahí Dios nos está enseñando que podemos confiar en Él, porque mucha gente tiene miedo a dar el diezmo. Ay, pero no voy a tener dinero, no me va a alcanzar, ¿verdad? Pero Dios dice, ponme a prueba. Si tú me tienes esa confianza y haces lo que yo te digo, ok, tú vas a ver los frutos, tú vas a ver cómo te voy a bendecir, que ni siquiera vas a tener espacio en tu vida para tanta bendición. ¿Ok? So, y algo que dice Tiffany también, hay que notar cómo este libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera y empezáramos lo que es el Nuevo Testamento. Okay. So we see in Matthew, let me see here, to 23:23. You can just post that. I'm not going to read the whole thing. Wait. Sorry, that's not the one. But let me just explain it to you. So in this one, Jesus is actually rebuking the scribes and the Pharisees. And he's telling them, thank you. This is what he's saying. He's basically saying, you guys pay your tithe for your mint, your cumin, all these other things. But they're not doing what's the most important thing, which is the law, judgment, mercy, and faith. So and now it says, these ought ye to have done and not to leave the other undone. So basically what Jesus is saying is, he's actually saying that you need to do these and the other things. So he's actually making a commandment here. He's saying you need to not just do those, you need to do both. Okay, and then we're going to go to 1 Corinthians 16, 1 through 2. Oh, you can go Y ahead and vemos speak en while varios versículos de la Biblia, como aquí en Mateo 23, 23, donde Jesús también dice que debemos
dar a la casa de Dios, que es la iglesia, lo que le pertenece, que es el diezmo. Okay, so in 1 Corinthians 16, 1 through 2, can you post that one up? What he's saying here is that concerning the collection of the saints, this is Paul speaking to the church in Corinth. He's saying that, and I directed the churches of Galatia. So he's saying what he already told the Galatians to do, that you guys also need to do. On the first day of every week, you need to put something aside and store it so he may prosper, so that there will be no collection when I come. He's saying to put it aside ahead of time, because, and this is the collection that he's saying on the first day of the week, which is actually Sunday. And then, go ahead. Yeah. Okay. Ya, También otro versículo último es en la primera de Corintios. Volvemos a examinar de lo que estamos platicando para que lo vean en más, lo vean en casa, para que lo vuelvan a leer y lo repasen. So we have one more verse, and then I'm going to close it out, which is 1 Corinthians 9, 7. And it says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So